Bien, buenas. Vamos a hacer una clase de retroalimentación, resolviendo los pasos cortos de la primera parte del curso de genética. Eh, y bueno, repasar algunos conceptos para dar solución a estos pasos y los siguientes pasos que se vengan. Bien, la primera pregunta que tuvimos en el paso corto teórico, ¿no? Nos pregunta cuál es el genotipo correcto de un individuo trihíbrido, ¿no? Y bueno, ¿cuál sería realmente la respuesta, ¿no? de esta pregunta? Tendríamos que ver el tema primero de lo que es un híbrido, ¿no? Para hacer un recordaris, ¿no? ¿Qué era un híbrido? ¿No? Para esta primera pregunta, ¿qué era un híbrido? Hablando genotípicamente, ¿no? Hablando genotípicamente. ¿Qué es un híbrido, no? Y esto tiene que ver con la composición genotípica que nos están dando. Yo ya les había mencionado en algún momento la famosa tablita que nosotros tenemos, ¿no? Donde colocamos el genotipo y el fenotipo, y si tenemos un gen con dos alelos diferentes, vamos a tener nosotros, ¿no? Individuos que son, ¿no? Homocigotas, que es un homocigota dominante. Este es el homocigota recesivo y este es el heterocigota. ¿Ok? El heterocigota. Y este heterocigota es también conocido, ¿no? También se conoce con la terminología de híbrido, ¿no? Híbrido, cruzado, mestizo, ¿no? Son connotaciones, ¿no? Son connotaciones de cruces. Es un individuo heterocigota. Entonces, si nosotros nos llevamos este híbrido, ¿no? Cuando tenemos un híbrido de esta forma, un heterocigota de esta forma, en verdad acá lo que nosotros tenemos es un mono de uno híbrido. ¿Ok? Un mono híbrido. Ahí hay un solo gen con dos alelos diferentes. ¿Qué pasa si yo quiero representar cómo sería, pues, alguien con un genotipo ya no monohíbrido, sino dihíbrido? Un dihíbrido, ¿no? Tenemos la combinación, ¿no? De dos genes con dos alelos independientes cada uno. Y si respondemos la pregunta, ¿no? ¿Cómo sería un trihíbrido? ¿Cómo sería un trihíbrido? ¿No? Entonces tendríamos que tener tres genes con dos alelos diferentes cada uno. Entonces, una posibilidad, ¿no? Sería, vamos a ponerle, para no poner letra C, lo recomendable es no poner letras que mayúsculas o minúsculas se parezcan. Entonces vamos a utilizar la D, podría ser esta posibilidad, ¿no? Y ahí tenemos nosotros un trihíbrido, ¿no? Entonces, en la pregunta que nos hacen, ¿no? En la pregunta que nos hacen, la respuesta sería la D, ¿no? Donde nosotros tenemos un individuo, ¿no? Trihíbrido, ¿no? Donde cada componente para cada gen son dos letras diferentes, ¿ya? Una letra mayúscula y una letra minúscula, y esa sería la respuesta correcta para esta primera pregunta. La siguiente pregunta dice: ¿cuál de los siguientes cruces es un ejemplo de cruce de prueba? ¿Ok? Cruce de prueba. Bien, para un cruce de prueba, ¿para qué utilizamos un cruce de prueba? Y eso tiene que ver con los rasgos que son heredados
con dominancia completa, tienen una herencia de dominancia completa, es decir, en este caso vamos a poner, usando la misma tabla, el alelo A mayúscula domina al alelo A minúscula, ¿ok? Y vamos a suponer, solamente que este alelo de repente me da el color, vamos a verlo, color negro, este alelo minúscula me da el color blanco, entonces, ¿no? Este individuo, ¿de qué color será? Este individuo, profesor, va a ser de color negro. ¿Y este individuo de qué color será? Blanco, ¿no? Lo interesante es que el homocigota recesivo tiene un solo fenotipo. O sea, ni bien vemos el color blanco, sabemos que ese individuo es homocigota recesivo. Y el heterocigota, al ver dominancia completa, acá hay dominancia completa, ¿no? Entonces también va a mostrar un rasgo negro. Entonces cuando nosotros vemos un individuo de color negro, no sabemos qué genotipo es. No sabemos qué genotipo es. Podría ser homocigota dominante o podría ser heterocigota. No lo sabemos. Y para eso se utiliza el cruce de prueba. Y para el cruce de prueba, nosotros vamos a utilizar, ¿no? Al cruce de prueba, vamos a utilizar a este individuo blanco que ya sabemos que tiene ese genotipo. Entonces tenemos dos posibilidades, ¿no? Para este cruce de prueba vamos a tener la primera posibilidad, vamos a ponerle A, es cuando cruzamos, vamos a suponer, cruzamos un individuo, no lo sabemos, que es homocigota dominante, lo vamos a cruzar con el blanco, porque ya sabemos que es blanco, ¿no? Este negro, vamos a suponer que este negro sea homocigota dominante, entonces, producto de este cruce, vamos a tener en la F1, ¿no? Ya lo sabemos, ley de la uniformidad, primera ley de Mendel, todos van a ser, ¿no? Todos los individuos van a ser heterocigotas, ¿ok? 100%. 100%, ¿no? Heterocigotas, pero no solamente heterocigotas, sino que van a ser ¿de qué color? Negro. ¿Ok? Color negro. Si el individuo de color negro, vamos a poner ahora la alternativa B, hubiera sido heterocigota, ¿ok? Heterocigota, entonces este individuo que es negro, le voy a colocar el fenotipo, lo voy a cruzar con este individuo blanco y voy a obtener una F1 donde, haciendo nuestros cruces, ¿no? Podemos hacer la tabla de Punnett o podemos hacerlo de frente, ¿no? Este se va a cruzar con este, me va a dar un individuo heterocigota. Si lo cruzo con este me va a dar otro individuo heterocigota, y hay dos. Y si cruzo este individuo con este me va a dar un individuo homocigota recesivo y me daría un segundo individuo. De tal forma que este individuo va a ser negro, de color negro, y este individuo va a ser de color blanco. Entonces, eso es el cruce de prueba. Sin conocer los genotipos, ¿no? De negros, si yo hago el cruce con el homocigota recesivo, si todos los individuos me salen de color negro, un solo fenotipo, acá hay, ¿no? Acá el genotipo es homocigota dominante, ¿no? Entonces acá la respuesta de esta sería que este individuo es homocigota. Pero si yo cruzo con el homocigota recesivo y es heterocigota, entonces me va a dar, ¿no? Me va a dar individuos de color negro y blanco. Me dan dos fenotipos. Ah, entonces este individuo ya ahora es heterocigota. De esa forma yo selecciono, ¿no? Lo que se hace, por ejemplo, en mejoramiento genético en plantas animales es buscar la uniformidad, la homocigosis. Si este es heterocigota, lo descarto, ya no me interesa, me interesan los homocigotas.
¿no? Porque ahora voy a cruzar homocigotas con homocigotas. De repente a mí me interesa que todos los animales sean de pelaje negro. En el Perú, por ejemplo, hay un animal que se selecciona por pelaje negro. No sé si alguien sabe. Así es, acá en el Perú hay mucho esoterismo, ¿no? En Perusalén, le digo yo, hay unas cuestiones ahí. La pasada de cuy, ¿verdad? La pasada de cuy. Y no es barato, ¿eh? La gente que va, bueno, lo que me ha contado que va y se pasan el cuy, exigen un cuy negro. Por alguna cosa, no sé. Hacen el cuy, le pasan el cuy, lo sacrifican al cuy, ven las vísceras, hacen la interpretación de la enfermedad, el mal de ojo, no sé cómo lo llaman. Pero son cuyes negros y los cuyes tienen muchos colores, ¿no? Yo tengo un amigo que exclusivamente produce cuyes de pelaje negro, para que vean ustedes el negocio. Y creo que cada cuy no baja de 80 a 100 soles, cada cuya. Y le compran, pues él sabe, se conoce a la gente que está metida en la chamanería, ¿no? En estas cuestiones un poco supersticiosas, pero es un negocio, vende. Y él ha desarrollado una línea negra. O sea, ha hecho, ¿no? Ha cruzado negros, solamente le salen negros. Los cría unos 8 meses, un poco menos a veces, depende del tamaño, también por tamaño y peso se vende el animal. Y bueno, pues, ¿no? Es un negocio, es un negocio. Y está aplicando genética, ¿no? Está aplicando genética. Es un mercado, bueno, en buena hora, ¿no? En buena hora. ¿Cuál sería acá? De los siguientes cruces es un ejemplo de cruce de prueba. Profe, pero usted me ha dibujado un solo genotipo. Sí, pero ¿cuál es el problema? Si fueran dos genotipos, ¿no? Indudablemente si fueran dos genotipos, ¿no? Tiene que ser el cruce de prueba, ¿no? Con un homocigota recesivo doble. Y el homocigota recesivo doble es AA minúscula, BB minúscula, ¿no? Y la única respuesta que ustedes tienen que tiene AA minúscula, BB minúscula, es la respuesta D. No hay pierde. No hay pierde. Ahí lo tienen. ¿Y lo está cruzando con qué? Acá este individuo AABB está cruzándolo con un individuo homocigota dominante doble, ¿no? Como este, ¿no? Un homocigota dominante doble. Entonces, de este cruce de prueba sería la respuesta, ¿no? Ese es el cruce de prueba. Bien, la siguiente pregunta dice, ¿qué otro tipo de cruce parental, un doble homocigota por un doble homocigota recesivo, daría el mismo genotipo dihíbrido? Entonces ahí tenemos un cruce, son dos líneas puras, primera ley de Mendel, en verdad la tercera, ¿no? Es de la segregación independiente. Sabemos que en la F1 vamos a tener un individuo, ¿no? Que tiene las letras combinadas para ambos genes y esto se conoce con el nombre de dihíbrido. Y acá lo que les preguntan es, este dihíbrido solamente puede ser obtenido por el cruce de dos líneas puras, por eso son líneas puras, son homocigotas, de esa forma, o habrá otra forma. Ya les había mostrado en teoría que había un ejemplo único en aves, en el cual podíamos obtener también un dihíbrido cruzando ¿qué? ¿No? Cruzando ¿qué? A ver, si nosotros observamos, ¿no? Los gametos que se van a formar, ¿no? Los gametos que se van a formar siempre van a ser para este genotipo, este gameto. Y los gametos que se van a formar para este individuo, ¿no? Siempre va a ser uno solo, ¿no? En este caso, las dos letras minúsculas se combinan y obtenemos nosotros el dihíbrido. ¿Qué otra combinación podría darnos esto? ¿No? ¿Qué otra combinación podría darnos esto? ¿No? Bueno, y existe una, ¿no? Lo que yo tengo que asegurar es que sean líneas puras, y para que sean líneas puras tienen que tener las mismas letras.
Pero no necesariamente todas tienen que ser mayúsculas, sino que también puede ser una combinación. Una línea pura para mí también puede ser esta combinación. Una está en mayúsculas, otro está en minúsculas. Y su contrastante, que también está las dos letras iguales, los tenemos de esta misma forma, ¿no? De tal forma que este individuo me va a formar estos gametos, solo estos, no hay otra combinación, y este me va a formar estos gametos. Cuando se unen, lo que vamos a obtener en la F1 es un individuo dihíbrido, ¿no? De la misma forma que el cruce de acá, ¿no? También es un dihíbrido. Entonces, este cruce por este cruce me da también un individuo dihíbrido. Bien, ¿y cuál sería la respuesta ahí? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál cruce exacto? ¿No? Acá donde tenemos todas las letras iguales, pero una es en mayúscula y otra en minúscula, me identifica un cruce, me da también un individuo dihíbrido. ¿Ok? Bien. Bien, la pregunta 4 me dice, en cuanto a una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X, es verdadero. ¿Ok? Es verdadero. Bien, entonces tenemos ahí a una herencia ligada al cromosoma X, en este caso la hemofilia, ¿no? La hemofilia es una enfermedad recesiva, por lo tanto aquellos que tengan el alelo mayúsculo van a ser individuos normales. Acá tenemos nosotros individuos, ¿no? En caso de humanos, estos son femeninos y estos son masculinos o varones, ¿no? Homocigota y heterocigota normal, homocigota recesivo hemofílico, y en el caso de varones solamente hay normal y hay hemofílico porque el gen está en el cromosoma X, ¿no? Más no en el cromosoma Y. Bien, y preguntan, ¿la forma de herencia está vinculada con los cromosomas autosómicos? ¿No? ¿Eso es verdadero? No es verdadero, porque estamos hablando de una herencia ligada a los cromosomas sexuales. Bien, descartado la A. B. Una mujer homocigota recesiva tendrá un fenotipo normal. Una mujer homocigota recesiva tendrá un fenotipo normal, mientras que si es heterocigota tendrá fenotipo afectado. A ver, una mujer homocigota recesiva. ¿Cómo es una mujer homocigota recesiva? ¿Es normal? No, es hemofílica. Por lo tanto, esa respuesta es falsa. Dice, la hemofilia no es un ejemplo. Bueno, estamos viendo un caso de hemofilia, así que esa respuesta también es falsa. Y existe mayor proporción de varones afectados que mujeres. Mayor proporción de hombres afectados que mujeres afectadas. No se olviden cuál es la proporción acá. La proporción es 1, 2, 1. Y en el caso de varones, la proporción es 1, 1. ¿Ok? ¿Cuál es la proporción de individuos hemofílicos en mujeres? 1 de cuánto? Asumes 4. 1 de 4 es 25%. En cambio, en varones es 1 de 2, ¿no? 1 de 2, que es lo mismo decir 50%. ¿Quiénes son los más afectados? Los varones en relación a las hembras, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta, existe mayor proporción de varones, es la D, ¿no? Donde hay varones afectados con respecto a mujeres afectadas o hembras. En la pregunta 5 menciona la proporción fenotípica 961, se denomina epistasis, ¿no? Ya saben que las epistasis suman 16. Es una recesiva simple, recesiva doble, dominante doble, genes duplicados, ¿no? Creo que la respuesta está bastante obvia. Si revisamos la teoría, ¿no? Tenemos que son genes duplicados, la proporción es 9, 6, 1. ¿Ok?
961. Por lo tanto, la respuesta es la D. ¿Ok? La pregunta 6 dice, ¿es verdadero en aves? El gallo es cromosómicamente ZW y fenotípicamente gallo, cromosómicamente ZZ y fenotípicamente gallina, cromosómicamente ZW y fenotípicamente gallina, cromosómicamente ZZ y fenotípicamente gallo. Bien, acá ya habíamos mencionado anteriormente, si hacemos la tablita, que en aves era al revés el tema, ¿no? Las hembras tienen los machos tienen los dos cromosomas idénticos, ¿no? Mientras que las hembras tienen los cromosomas dimórficos o distintos, ¿no? Como si fuera un XY. En aves, ¿no? Esto es en aves. Estos individuos son los machos y estos individuos son las hembras. ¿Ok? Entonces, todos estos individuos van a ser, ¿no? Fenotípicamente, este individuo va a ser, todos en general, los tres van a ser gallo. Mientras que estos individuos, los dos, van a ser gallina. Y la pregunta, ¿no? La pregunta juega un poco un poco entre el tema fenotípico y cromosómico. ¿Ok? Un individuo ZW. ¿Qué es? ¿Es gallo? No, es gallina. Descartada la A. Un individuo ZZ. ¿Es fenotípicamente gallina? No, es gallo. Un individuo cromosómicamente ZW. ZW, ¿no? Es gallina, ¿no? ZW, gallina. Y un individuo cromosómicamente ZZ y fenotípicamente gallo. Ok, entonces acá, a ver, chicos. Cromosómicamente ZW, perfecto, es gallina. Y cromosómicamente ZZ es gallo, ¿no? Hay dos respuestas, la C y la D. Cualquiera de ellas es válida. Bueno, se acepta cualquiera de las dos, jóvenes. En la pregunta 7 dice, si una proteína animal posee 600 aminoácidos, ¿qué tamaño habría tenido la secuencia de ADN que lo codificó? Una pregunta que sale por sí sola la respuesta, ¿no? ¿No? Si tenemos una proteína que tiene una longitud de 600 aminoácidos y nosotros sabemos que por código genético un aminoácido equivale a 3 nucleótidos, entonces si hay 600 aminoácidos lo tendré que multiplicar por 3 y la respuesta debe ser 1800 nucleótidos. Okay, una respuesta bastante fácil. Bastante fácil, ¿no? Entonces la respuesta es la A, ¿no? Que coincide con la respuesta de la pizarra, ¿no? 600 aminoácidos por 3, 1800 nucleótidos. La pregunta 8, ¿no? Es bastante... Dice, la unidad hereditaria responsable de manifestación de un rasgo o carácter, ¿cómo se denomina? Se denomina cigote, gameto, gen o ADN. ¿Cuál es la unidad básica? ¿Ah? Correcto. Gen. Así es, jóvenes. La pregunta 8 tiene que ver con la lectura. Dice, ¿cuántos genes determinan el color del pelaje en perros? A ver, 1, 4
8 o 16. Según el gráfico dice el pelo de un perro está determinado por otros 3 genes, otros 8 regulan el color, ¿no? La forma la regulan 3, pero 8 regulan el color. Todo el color que observamos en los perros está regulado por 8 genes. Otra pregunta que tiene que ver con las lecturas. ¿Dónde fue domesticado el gato? ¿En Perú, China, Sudán, Egipto? ¿No? En el artículo "Y los gatos, que sabemos de su domesticación", bonito artículo, ¿no? Donde se habla justamente del ancestro, ¿no? Recuerden que todos los animales domésticos han salido de animales silvestres, igual las plantas. Y nos hablan justamente, ¿no? De dónde ha salido Egipto, ¿verdad? Los egipcios fueron los primeros, incluso eran una divinidad para ellos, representados en, ¿no?, los íconos, las momias, ¿no? En fin, ¿cuántas películas ha visto, no? Exacto. Otra pregunta. Gracias al mejoramiento genético de décadas, un cuy mejorado alcanza actualmente 1 kilo de peso, ¿no? ¿En cuántas semanas? ¿En 2? ¿En 4? ¿En 8? ¿O en 16? Este dato se les dio un artículo de la doctora Lili Chauca Francia, amiga, de verdad amiga, muy amiga. Una admiración total a la doctora porque es quizás la mejor mejoradora genética de cuyes, no solamente en el Perú, en el mundo. Recuerden que Perú vende cuyes, líneas de cuyes, ¿no?, ya establecidas, ¿no? Un trabajo desde los años 60. Y ella pues ha hecho pues, que los cuyes ganen en el peso y sean pues unos cuyes de bastante carne, ¿no? Un cuy pues empezó siendo un cuy pequeñito de peso que tardaba mucho en crecer, pues a tener un cuy de gran durante muchas generaciones, muchachos, de los años 70, incluso un poco antes, ¿no? ¿Cuántas Fs? F1, F2, N Fs. Y ahí lo tenemos, ¿no? Un cuy, ¿no? 8 semanas. En 8 semanas ya tenemos un cuy de 1 kilo. Listo para el cuy chactao, para la olla, para el plato. ¿Ya? Es un plato tradicional. Un dato que deben conocer, ¿no? Por lo menos por cultura general, ¿no? Entonces la respuesta, en este caso es la C, en 8 semanas. Bien, la última pregunta que también tiene que ver con la lectura. El perro americano provino de... Creo que ya todos saben la respuesta, ¿no? África, muy lejos. Europa, también lejos. Oceanía, más lejos. Asia, pero Asia, profe, también está algo lejos. Sí, pero recuerden que el perro pasó con grupos humanos, no solamente en una oleada, sino varias oleadas, al continente americano en la última glaciación. Estamos hablando de unos 50.000 años o 40.000 años. Se formó un puente de hielo, ¿no? En Asia, entre Asia y América, en el estrecho de Bering, exacto. Y bueno, el perro pasó. Era un perro bastante peludo, ¿eh? Ese es un tema también que lo vamos a discutir en un momento. Un perro muy parecido al perro de Alaska. Muy parecido al perro de Alaska, un perro peludo. Sin embargo, si ustedes observan los perros que fueron nativizados y seleccionados acá, como el chihuahua, el perro sin pelo del Perú, son alopésicos, no tienen pelo, ¿no? Se ha producido una mutación grande ahí para que pasemos de un perro peludo a un perro pelado, entre comillas, ¿no? Ahí tenemos el origen del perro sin pelo de Perú, hay pruebas, claro, hay todo un tema de fósiles, restos, ¿no? Representaciones en los huacos y análisis también moleculares. Y acá ustedes pueden ver, ¿no? Perro siberiano. O sea, el perro, ¿no? El perro tiene un origen asiático. Ya lo tenemos, ¿no? Sur de Asia oriental, ¿no? Como el origen del perro, ¿no? Bueno, hay una pelea ahí, pero básicamente de Asia vinieron. Entonces el origen es asiático. Para el paso práctico, se tiene la siguiente secuencia de ADN molde. 3', TAT,
ACA 5', ¿cuál será la secuencia de la cadena de ADN complementario y cuál la de cadena de ARN mensajero respectivamente? Bien, ahí tenemos la secuencia de ADN molde. El problema me está pidiendo el ADN complementario, ¿no? Me está pidiendo el ADN complementario y el ADN y el ARN. Entonces, yo les pregunto, vamos a poner con diferentes colores, ADN complementario, ¿no? Si tenemos por conveniencia de 3', 5', entonces el ADN complementario debe ser una cadena que va contraria. ¿Cuál será esa cadena de ADN complementario? Yo lo he separado de 3 en 3, es una forma fácil para no perder el orden, ¿no? Cuidado. Entonces, ya sabemos también, ¿no? Que por regla de Chargaff, sabemos por regla de Chargaff que adenina se complementa con timina, si es ADN, si es ARN es uracilo, y guanina con 3 puentes de hidrógeno con citosina. ¿Ok, jóvenes? Ahí lo tenemos. Entonces, timina, adenina, adenina, timina, adenina. Luego que sigue, citosina, guanina, citosina, timina, adenina, guanina, timina. Son TTT, va a ser A, A, A. AAT es T, T, A. TGA será A, C, T. Y AGA será T, C, T. ¿Okay? El último, ¿no? ACA será T, G, T. Y será terminación 3'. ¿Ok? Lo revisamos porque no hay error. A, TA, AT, TA, CG, GC, AT, TA, CG, AT, AAA, AAT, TTA, TA, GC, AT, AT, GC, AT, TAT, CG, AT. Perfecto. Bien, ¿y cuál será el ARN mensajero? A ver, ¿quién se acuerda? Vamos a complementar esto, pero hay una forma más fácil, yo les enseñé, ¿no? Que el ARN mensajero también está en la dirección 5' y es la misma secuencia del ARN complementario, solo que en lugar de timina, nosotros le vamos a agregar uracilo. Ok, entonces, profesor, mucho más fácil será adenina, acá hay timina, por lo tanto habrá uracilo, ¿no? Será la misma secuencia, cada vez que encuentro una timina le agrego uracilo, ¿no? Así es. Es lo mismo. Cada vez que encuentro una timina le agrego uracilo, lo demás es igual. Timina es uracilo. Y por último uracilo. 5'. Perfecto. Revisamos. Igualito, igualito, igualito. Solamente cambia el U. ¿No? Con mucho cuidado. Listo. Bien. ¿Cuál será la respuesta? ¿Cuál será la respuesta? Bien, jóvenes, ahí hay un tema. La única respuesta que se acerca es la D, que es el DNA complementario. Y el ARN mensajero
no corresponde, así que estoy considerándole a todos aquellos que han marcado la D, porque una cadena de ADN ha sido completamente transcrita a ARN mensajero por una ARN polimerasa. La composición del ADN molde es de 26.7% de citosina, 23.4% de guanina, 18.6% de adenina, 31.3% de timina. Y la pregunta es, ¿cuál es la composición de la molécula de ARN sintetizada? ¿No? Bien, para este tipo de pregunta no debemos olvidar, igualito recurrimos al tema de Chargaff. Chargaff, ¿no? Adenina se complementa con timina y guanina con citosina. ¿Ok? Eso quiere decir, si lo vemos bien, ¿no? Si yo tengo esto es uracilo, ¿no? Si yo tengo una cadena, vamos a dibujarlo, tengo una cadena de ADN, donde tengo acá adenina, timina, guanina y citosina. ¿Ok? Tengo esa cadena. Y yo quiero averiguar de esta cadena, a partir de esta cadena, cuál va a ser la cadena de ARN mensajero, ¿no? Dependiendo del largo, no interesa. Si acá yo tengo, lo que yo sé es que esto es complementario, acá va a ser uracilo, acá va a ser adenina, acá va a ser citosina y acá va a ser guanina. ¿Ok? ADN y ARN. Entonces, si yo tengo es aditivo, si yo tengo, vamos a suponer, 20% de adenina, entonces debe haber también 20%, ¿no?, de uracilo. ¿Ok? En ese mismo orden. Hablando de una sola cadena, ¿no? Hablando de una sola cadena. Si yo tengo acá, vamos a suponer, qué sé yo, 40% de guanina, entonces acá también debe haber 40% de citosina. ¿Ok? 40% de citosina. Y si yo vamos a poner acá, le pongo 10% de timina, en la cadena de RNA habrá 10% de timina. ¿Ok? Si le pongo 30% acá, acá habrá 30%, ¿no?, de guanina. En la misma cadena, ¿no? Porque recuerden que el ARN es una cadena simple. Entonces estamos hablando de una secuencia completa. No olvidemos que esto suma, bueno, acá suma 100%. Entonces, si es así, ¿no?, complementamos, ¿no? Para el ARN, entonces esto se va a complementar con guanina. ¿En qué porcentaje? 26.7%. ¿No? Acá será citosina en el mismo porcentaje, 23.4%. Acá será timina, adenina, timina, pero como es ARN es uracilo, ¿no? Uracilo en 18.6%. Y acá será adenina en 31.3%, ¿no? También suma 100. De esa forma, la respuesta debería ser, entonces la respuesta debe ser la B, ¿no? 26.7, 23.4 de citosina, 18.6 de uracilo y 31.3 de adenina. ¿No? A ver, ¿sí? La respuesta, perdón, es la respuesta D, ¿no? Es la respuesta D. 31.3 de adenina, ¿no?
Ten cuidado nomás para marcar la respuesta, te puede confundir. Para la pregunta 4 dice, dos pares de alelos determinan el color de los bulbos de cebolla. Una cepa roja pura es cruzada con una cepa blanca pura y producen la F1 toda roja. La F2 resultante consiste en 47 cebollas blancas, 38 amarillas y 109 rojas. ¿A qué proporción epistática se aproximan estos datos? Cruzo. Me dice que son dos pares de alelos. En verdad estamos hablando de 4 alelos diferentes. Hay dos genes en juego ahí. Una cepa pura roja, ¿no? Son cepas puras, entonces yo puedo considerar, pues, esta es mi cepa pura roja y lo voy a cruzar con la cepa pura blanca, ¿no? Ya sé que en la F1, ¿no? Por ley de la segregación independiente, todo va a ser un dihíbrido, ¿no? Vamos a tener un individuo dihíbrido donde va a ser de color, ¿no? Si hay dominancia, de color roja, el bulbo, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces voy a cruzar F1 por F1, es lo que se va a suceder. Es un cruce dihíbrido, ya sabemos, ¿no? Debemos obtener, ¿cuánto deberíamos obtener? ¿Ah? Deberíamos obtener 4 fenotipos, ¿no? Un cruce dihíbrido, dos roja por roja, y deberíamos obtener, según la segregación de Mendel, recuerden que la proporción cuando no hay epistasis, ¿cuál es la proporción en la F2? ¿Quién se acuerda? Correcto, ¿no? 9 que son de esta forma, 3 que son de esta forma, 3 que son de esta forma y 1 que es el doble homocigota recesivo. Deberían haber 4 fenotipos, sin embargo nosotros tenemos 3, ¿no? Deberían haber 4 fenotipos, no hay 4 fenotipos. No hay 4 fenotipos. ¿Cuántos fenotipos tenemos? 3 fenotipos. Eso quiere decir que lo que tenemos acá es nada menos que una epistasis. ¿Qué es lo que está preguntando? Pero ¿cuál epistasis? ¿Cuál de todas? ¿No? Ustedes observan ahí, hay 109 rojas, 38 amarillas, 47 blancas. ¿Ok? Y vamos a ver, un poco para ver las proporciones, lo podemos ver de diferente forma. ¿Cuánto suma acá las proporciones? ¿Cuánto suma? 16. Y esto tenemos que compararlo con la, siempre les he dicho que trabajen con la sumatoria. ¿Cuánto es la sumatoria de estas proporciones? A ver. ¿Cuánto suma? $194. ¿Ok? Acá tenemos 194. Entonces, regla de 3. ¿Se acuerdan de la regla de 3? Claro. Si 194 es a 16, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería? 9, por ejemplo, ¿no? El que tiene mayor número. A ver, ¿cuánto sería 9? ¿Cuánto sería? Vamos a poner un X. ¿Cuánto sería 9? Entonces, 194 por 9 entre 16, 109. ¿Bien? 109, más o menos, ¿no? 109, 1, ¿no? 109, aprox, ¿no? 109. Entonces no hay ningún problema. Si este es 109, perfecto. Este es, ¿no? ¿Se acuerdan? Voy a ponerlo acá. Este vendría a ser mi observado, ¿no? Y mi esperado me sale pues 109.1, ¿no?
Ya está. Perfecto. Bien. Ya probé una de las proporciones. Ahora me quedan 4 fenotipos. ¿Cuál? Alguien está variando. ¿Cómo es? ¿Es 9, 3, 4? ¿Es 9, 6, 1? ¿No? ¿Cómo es? ¿O es? Porque son 3 fenotipos. Y en las combinaciones de epistasis solamente hay algunos que tienen proporciones que tienen 3 fenotipos. Entonces podría ser 9, 6, 1. O podría ser 9, 3, 4. No hay más. No hay más. ¿No? Si fuera 6, si ustedes ven acá, 38 y 47 son números muy parecidos. Entonces, si esto fuera 6, uno de estos debería ser un número muy grande y el otro debería ser un número muy bajo. ¿Quién son parecidos? Bueno, alguien me dirá, profesor, yo creo que uno de ellos, lo voy a poner otro color, uno de ellos debe ser 3 y el otro debería ser 4. 3 y 4 son muy parecidos. Veamos. Apliquemos también la regla de 3, ¿no? Entonces, este de acá que tiene menor número, asumamos que es 3, ¿cuál será el valor de x? ¿No? Haciendo la proporción. 194 por 3 entre 16. Sale 36.3. Bueno, muy parecido, ¿no? Muy parecido. Y solo nos faltaría el número 4, ¿no? ¿Cuál será la proporción del 4? 194 por 4 entre 16. 48.5. ¿no? Ya saben que esto también debe sumar aproximadamente lo mismo, ¿no? Observados y esperados suman lo mismo, 194. ¿no? Entonces, tenemos nosotros que este epistasis, ¿no? En verdad este epistasis se acerca a qué proporción, ¿no? ¿A qué proporción? ¿No? Esto va a ser, profesor, una proporción 9, este va a ser 3 y este va a ser 4, ¿no? La epistasis es 9, 3, 4. ¿Esa cómo se llama esa epistasis? Epistasis recesiva simple, ¿no? Y lo tenemos en la respuesta. A ver. 934, sí hay 934, profe. Ahí está, 934, ¿no? Y esto también concibe epistasis recesiva simple, es 934, ¿no? Donde los dos últimos genotipos dan el mismo fenotipo. ¿Ok? Coincide incluso con la tabla, ¿no? En la pregunta 5, si el ADN molde posee la siguiente secuencia, ¿no? Y bueno, en la secuencia vemos nosotros que A, B, C, D y E son regiones. A es exón, E es exón, perdón, C es exón y E también es un exón. Y B y D son intrones. Y les preguntan cuál sería, ¿no? El ARN sintetizado. ¿Cuál sería? ¿No? ¿Cuál sería la respuesta? ACE, ¿no? ACE es la región, todos los intrones ACE van a estar parte del ARN mensajero, ¿no? La respuesta C en este caso. La pregunta 6 dice, utilizando el siguiente esquema, deduzca los 3 genotipos resultantes, los que están en el rectángulo de color rojo, de los siguientes cruces. ¿Ya? A ver, pues eso es más un psicotécnico que una pregunta, pero bueno, veamos. Ahí tenemos los 3 cruces. Bien, acá en verdad lo que nos están dando son fenotipos, ¿no? Y nos están pidiendo los genotipos. Entonces, tenemos que jugar un poquito al ingenio, ¿no? Si ustedes observan, yo cruzo este individuo, tiene rayas verticales, con este individuo que no tiene rayas,
Y los individuos de la F1, ¿no? Estos son los padres, ¿no? Los individuos de la F1 me dan individuos parecidos a uno de los padres. Y eso ya lo sabemos, ¿no? La primera ley de Mendel que te dice que el cruce de individuos puros, ¿no? De genotipos contrastantes te dan en la F1, ¿no? 100% uno de los individuos parecidos a quién? A uno de los padres. ¿Ya? Y el otro desaparece. Eso es cuando hay dominancia completa. Entonces lo que debe estar pasando acá, ¿no? Si yo lo quiero, quiero ponerlo así, ¿no? Que un individuo que es así es un individuo rayadito, que un individuo que es heterocigota también es un individuo rayadito, y que un individuo es así, ¿por qué? Porque A domina esto. Este individuo no es rayado. Por lo tanto, estoy cruzando un individuo homocigota dominante con un homocigota recesivo, y el fenotipo de la F1 es igual al homocigota dominante, por lo tanto este tiene que ser heterocigota. ¿Ok? De la misma forma, ¿no? Acá tenemos lo mismo. Acá tenemos dos individuos y uno de ellos se parece, ¿no? Entonces acá lo único que podría hacer es vamos a cambiar las rayas nomás, ¿no? Un individuo, si yo cruzo un individuo, este tiene 3 rayas, el que es recesivo no la tiene y el heterocigota sí lo tiene. Eso quiere decir que estoy cruzando un individuo homocigota recesivo con un homocigota dominante, y el heterocigota me da, ¿no?, el mismo fenotipo de uno de los pares, en este caso del homocigota dominante. Muy bien, muy bien. ¿Y el último? ¿Qué pasaría en el último? A ver, ¿quién me dice? ¿No? Tengo un individuo con rayas verticales que se cruza con un individuo con rayas horizontales, y tengo un individuo que tiene tanto rayas verticales como horizontales. Profe, ahí lo que está pasando es que ahí ya no hay dominancia. Ahí hay codominancia o dominancia incompleta. ¿Por qué? Porque este individuo, vamos a ponerlo, que tiene estas 3 rayas, lo voy a cruzar con este individuo que tiene estas 3 rayas, y me va a dar un individuo, ¿no?, que tiene todo rayado. Perdón, acá me equivoqué. Me va a dar un individuo, ¿no? Este individuo tiene rayas así, y el individuo que es heterocigota tiene los dos tipos de rayas, ¿no? Entonces yo tengo un individuo, de repente, como les dije, homocigota dominante que se cruza con homocigota recesivo, y el heterocigota es codominante, ¿no? En verdad, los tres, lo que está pidiendo es cuáles son los fenotipos de los 3 individuos de F1, pues son heterocigota, heterocigota, heterocigota. ¿Tenemos esa respuesta? Ahí tenemos cuál sería la respuesta. La C, ¿no? Aquel que tiene los tres heterocigotas, ¿no? De esa forma hemos resuelto este problema.